Avanzamos con más noticias aquí en el canal de la producción y en nuestro bloque de entrevistas damos la bienvenida a un amigo ya aquí de la casa, el señor Francisco Ruiz Díaz, secretario ejecutivo del CENIF, con quien vamos a conversar sobre la inclusión de las finanzas, o mejor dicho, la tecnología en las finanzas y cómo esto como gran aliado también puede acompañar en lo que hace a la inclusión financiera y puede facilitar también hoy día en lo que hace a la información y también a poder formar parte dentro de lo que es este gran esquema en donde hoy día estamos todos insertos y finalmente debemos de tomar provecho. Ya vamos a pasar justamente a conversar con él sobre la inclusión de la tecnología en las finanzas. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por venir. Buenos días, Edgar. Bueno, un saludo a todos los televidentes. Cuando hablamos de tecnología y finanzas, ¿nos referimos a la fintech que hoy día se conoce o debemos de extendernos a algo más, digamos, que esto? Y en realidad es un conjunto, ¿verdad? Participa la banca tradicional tal cual la conocemos y tal cual se ha desarrollado durante, digamos, siglos. Y por otro lado, la tecnología que genera innovación, esas ideas que eventualmente se trasladan a una plataforma, pero también tenemos que tener en cuenta que es la forma de penetrar en los hogares. No existe posibilidad de que las bancas tradicionales o las fintech tengan una penetración si no es a través de las telefonías celulares, que está masificado en casi todos los países del mundo y en Paraguay ni qué decir, ¿verdad? Cuando hoy hablamos de poder estar en todos los hogares directamente nos referimos a los celulares, A los celulares. porque sin duda, bueno, más allá de la internet y de una computadora o un dispositivo, directamente el celular es un vínculo muy fuerte. Absolutamente. El celular está siendo un instrumento de las fintech y del sistema financiero tradicional o de los nuevos modelos de negocios financieros, lo que le llaman el capital de riesgo, cuando la gente incluso decide aportar su propio capital para viabilizar eso a través de productos. Entonces, el celular es la vía por la cual se llega, o la telefonía móvil es la vía por la cual se llega a las personas, ¿verdad? Entonces, hoy la masificación de estos aparatos está impulsando unos cambios. Algunos incluso en su momento llamaron a estos cambios, digamos, a este fenómeno un cambio disruptivo, ¿verdad? Porque no es algo gradual ni nada, sino ha generado un cambio así de golpe, ¿verdad? Y eso se nota en los números. A partir de esto, para que nosotros podamos conocer más detalle de cómo hemos avanzado y si estamos hoy día acompañando también esto, porque como bien decías, es algo que si bien ya está instalado aquí en nuestro país, debemos de sacar mayor provecho. Así es, ¿verdad? Tenemos que sacar mayor provecho, tenemos que promover un fortalecimiento en sí de lo que se denomina como ecosistema, tratar de, porque estas tecnologías tienen la característica de que la una no puede convivir sin la otra, pero en la medida que una más se utilice, entonces también empiezan a aparecer más de las otras, ¿verdad? En la medida que el celular se masifique, entonces la generación de innovación financiera también empieza a crecer, a aumentar. Eso quiere decir de que empiezan a aparecer productos para llegar de manera personalizada, porque eso tiene la característica de la fintech, ¿verdad? Desarrollan productos que a veces se ajustan a las necesidades de las personas. Te cuento un caso, por ejemplo, vos seguramente conoces muchos de ellos. A veces las personas no llegan a fin de mes, necesitan recursos, pero tienen sus ingresos, trabajan en una empresa muy segura, ¿verdad? Entonces aparece un personaje muy particular en las organizaciones empresariales que generalmente te dice, te presto plata, pero te quito tu tarjeta. Y a fin de mes cuando cobres, te devuelvo, pero 20% de interés. Es Es una una realidad realidad, salva, como dicen los que muchachos, salva, pero es salva, algo que... sí. En otros países y ya empieza a aparecer donde dicen, se asocia el desarrollo de ciertas plataformas, o sea, fintech, con financieras, con bancos, se desarrollan a los efectos justamente de entrar y cubrir esa necesidad de la gente. Es un producto que se desarrolló específicamente para un segmento del mercado y eventualmente logran cubrir con unas tasas de interés muy bajas y con acuerdos con las empresas a los efectos de no tener que asumir riesgos, ¿verdad? Y es allí donde hablamos del provecho que debemos sacar de la tecnología que hoy día facilita muchísimo el banco de datos con el que hoy día se puede contar, ese cruzamiento de datos que sería prácticamente imposible hacerlo de manera manual, en donde ya pueden los plazos inclusive
de cálculos y de poder ofrecer un producto y estudiarlo acorde a cada cliente se hace mucho más fácil y ágil, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Entonces esas ofertas cuando te llegan a veces a través de un mensaje de texto en tu celular es porque te estudiaron en tus patrones de consumo, en tus patrones de decisión financiera, en tus patrones de ahorro. Entonces te están ofreciendo productos que se ajustan básicamente a tus demandas particulares, ¿verdad? Entonces, justamente lo que decís, el hecho de manejar una gran base de datos junto con la tecnología, con inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas, permite que las finanzas se ajusten al consumidor y que, o a las personas y que no sean necesariamente las personas quienes tengan que ajustarse al mundo financiero, ¿verdad? Tenemos también datos que queremos compartir Así es. con los televidentes. Tenemos otras placas también donde vamos a poder interpretar mucho mejor y que también acompaña lo que justamente nos está contando Francisco para poder justamente tener en detalle acerca de cómo hoy día esto ya está inserto en nosotros, en lo que hace a nuestros movimientos principalmente y cómo estos productos se ajustan y principalmente lo que muchas veces nos interesa en lo que hace a sacar provecho y la seguridad que esto puede ofrecernos para poder, digamos, asumir ciertos riesgos en medio también de un producto que fue adaptado en base a la tecnología y decir, bueno, esto finalmente me conviene o no. Sí, así es. Trajimos algunos números porque en todos los programas que ya participamos venimos hablando de que la inclusión financiera es algo bueno. Hay noticias muy positivas a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional. Por ejemplo, es un hecho contundente el aumento que se ha observado a nivel mundial de lo que es la inclusión financiera, tomando en cuenta como aquellas personas, adultos mayores que tienen acceso a una cuenta en un banco o una financiera o que tienen acceso, digamos, a una cuenta electrónica. Y este último componente es lo más relevante sobre lo cual tenemos que hablar y tenemos que atribuirle a las innovaciones tecnológicas. Entonces podemos ver acá que en el año 2011 51 personas adultas en el mundo tenían acceso a una cuenta, mientras que en el 2017 esto ya queda, aumenta significativamente al 69%. No obstante, lo que preocupa es digamos, el otro lado, digamos, 31% de adultos mayores que están fuera del sistema. Eso es lo preocupante y por lo cual las políticas de inclusión financiera de los diferentes países están trabajando. Se trata de nada más y nada menos que un número de 2.500 millones de personas. Entonces, esto es importante. Y ahora podemos ver cómo estamos en Paraguay en materia de lo que es inclusión financiera. En Paraguay el salto ha sido mucho más significativo. Vemos que en el 2014 el número de adultos o el porcentaje de adultos incluidos en el sistema financiero era de 22% y en el 2017 esto aumentó tremendamente a 49%. Pero nuevamente, en lugar de mirar el logro, veamos el desafío. ¿Cuál es el desafío acá? Estamos hablando de 2.600.000 personas en Paraguay a las que tenemos que procurar y introducirle al acceso de los productos financieros de tal manera que estos les sirvan a los efectos de mejorar su vida. Estamos hablando justamente acá de estos desafíos, ¿verdad? Vemos 2.600.000 paraguayos que aún siguen fuera del sistema financiero y son en función a esto es lo que tenemos que trabajar y en función a esto es lo que está trabajando el Comité Nacional de Inclusión Financiera a través de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y los diferentes grupos de trabajo que conforman la estructura del comité. Si podemos ir a la siguiente lámina. Eh, Justamente Acá viene el tema de la tecnología, esta es ¿verdad? la parte de la Sí, tecnología esta es la en parte. base a estos datos que estábamos hablando, porque siempre decimos, en base a los datos, cuando se establecen estos programas, nos permiten tener una incidencia que sea justamente direccionada a esto, ¿no? Así mismo es, ¿verdad? Es un aspecto positivo el hecho de que el nivel de penetración digamos, de la telefonía móvil en los hogares sea de un orden del 97%. Estamos hablando aproximadamente de unas 7.500.000 cuentas a nivel nacional, cuentas telefónicas, números telefónicos o suscripciones a los diferentes proveedores del servicio de telefonía móvil, ¿verdad? Se ha aprovechado esta masificación de la tecnología móvil para generar un producto que es lo que conocemos normalmente como
pago móvil, en Paraguay se lo llama comúnmente de billetera electrónica, pero la normativa también dice cuenta electrónica, ¿verdad? Básicamente se entra en el mundo del dinero electrónico, que a su vez tiene otros beneficios más allá de que sea un instrumento para generar, promover igualdad de género, por ejemplo, porque se ha notado que el uso de la telefonía móvil más algunos productos financieros desarrollados a través de estos modelos de negocios de fintech, ¿verdad? Favorecen sesgadamente en beneficio de las mujeres y principalmente las mujeres cabezas de hogar, países donde, por ejemplo, la masificación de la tecnología y los modelos fintech lograron ayudar a reducir la pobreza casi en un cuarto, por ejemplo, en un cuarto del nivel de pobreza. Se encontraron, por ejemplo, que cuando las mujeres tienen acceso a la tecnología, acceso a productos financieros a través de la tecnología, incluso en algunos países altamente ruralizados, las mujeres abandonaban esas actividades y se dedicaban a negocios y algunos negocios del menudeo, por ejemplo, ¿verdad? Y esto mejoraba su ingreso y al mismo tiempo también se observaba un incremento de ahorro del 20%. Entonces, si en Paraguay nosotros logramos fortalecer el ecosistema, vamos a encontrar de que en un futuro, en un, digamos, mediano plazo, podríamos empezar a encontrar soluciones a los efectos de que las personas tengan alternativas, ya sea por un lado para gestionar los riesgos que generalmente enfrentan, o sea, una crisis, por ejemplo, una crisis financiera, o en todo caso para aumentar sus ahorros o para tener mayores opciones en materia de créditos. Y una lámina muy interesante tiene que ver con si es factible o no que eso ocurra en Paraguay, es la que viene posterior a esta. Ahí podemos ver Paraguay a nivel de Latinoamérica es el país. En este gráfico estamos viendo el porcentaje de los encuestados por el Banco Mundial en todos los países, en 144 países del mundo, que manifestaron haber usado personalmente un servicio de dinero móvil, ¿verdad? En Paraguay ese porcentaje es del 29%. O Paraguay sea, lidera esto. Paraguay en América Latina lidera. A nivel mundial, Paraguay está entre países que lo están masificando para resolver problemas de pobreza, como el caso de Kenia o algunos países de África, incluso Sudáfrica también, ¿verdad? En Paraguay esto es 29% seguido por Chile, que es del orden del 10%. En Asia, China está invirtiendo fuertemente en el desarrollo digamos, de estos vínculos entre el mundo financiero, la tecnología y las telefonías celulares, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, Edgar, esto genera beneficios muy importantes, ¿verdad? Para las familias y especialmente el tema de, como normalmente acostumbran a decir en este mundo, se trabaja con las bases, ¿verdad? Porque la banca tradicional generalmente es muy especializada, atiende la parte, digamos, superior de la pirámide, pero ahora gracias a la penetración de los celulares en los hogares, se ha encontrado la forma de atender las necesidades financieras de las personas y se ha encontrado la forma de atender la base de la pirámide. Eso es lo que ha generado este aumento significativo en los números de inclusión financiera, aparte de otros elementos como el crecimiento económico mismo, ¿verdad? Y justamente hablando de estos datos y de estas bases a las que se debe apuntar, hoy día vamos a decir que queda al desnudo la situación irregular de muchas familias, o mejor dicho, la situación de vulnerabilidad, mejor dicho, en la que se encuentran muchas familias. Y esto hoy día que forman parte de esta base de datos a la que se apunta con estos programas de asistencia y que sin duda van a constituirse en estos datos que van a apuntar o van a permitir desarrollar programas de asistencia que finalmente lleguen a quienes hoy día necesitan. Esto debe ser aprovechado, como siempre decimos, en no ver siempre el lado negativo, sino que ver el lado positivo de lo que se pueda generar como base de datos luego de esta situación de crisis, ¿no? Absolutamente, ¿verdad? O sea, hay varios beneficios por el hecho de haber utilizado la tecnología o digamos, la telefonía móvil en varios de los países de América Latina para hacer las transferencias en esta época. En primer lugar, el hecho de descomprimir, el hecho de no generar aglomeración. En segundo lugar, el llegar al sector informal, porque su nombre lo dice, el sector informal se define por aquellas personas que no están en ningún registro público, ¿verdad? Y ahora por primera vez hay un registro público del sector informal y hay que empezar a trabajar para ver cómo estas personas, en primer lugar, se incorpora de manera visible a la economía y en segundo lugar, qué tipo de beneficios puede lograr a través de los modelos financieros, ¿verdad? Entonces, eso es muy relevante, sumado al hecho que podemos hablar en todo
digamos, en otros programas, cómo mejora tremendamente la eficacia de la administración pública el hecho de utilizar las tecnologías financieras para implementar estos programas de transferencias sociales. Te doy un adelanto y un ejemplo, quizás lo tratemos a profundidad en otro programa. En Brasil se utilizó las transferencias electrónicas en sustitución del dinero efectivo y con eso logró reducir 82% de los costos de la administración de esos programas de transferencia en el programa que es el mayor en Brasil, que se llama Bolsa Familia, ¿verdad? En Paraguay hubo un experimento bastante interesante, se trabajó con poblaciones indígenas en Boquerón, se les incluyó en la transferencia de dinero electrónico y eso logró reducir los costos de la administración del programa en un 75%. Y sin duda este dinero, como decimos, queda en la comunidad porque era una realidad. Las comunidades rurales tenían que trasladarse hasta la ciudad, ir hasta un cajero, hacer el retiro del efectivo físico y luego retirarse nuevamente, pero ya con la mercadería. O sea, finalmente el Así dinero mismo, queda en la comunidad cuando sí. están insertos en el ecosistema y forman parte de esto, ya sea la despensa del barrio, la ferretería. O sea, el dinero queda en la Así mismo, comunidad. era justamente un estudio en relación a lo que mencionas. Un estudio mencionaba que a nivel mundial las poblaciones muy ruralizadas, muy alejadas, digamos, de los movimientos urbanos y donde se concentran generalmente los servicios financieros, les costaba 20 horas, en promedio, les costaba 20 horas tener que trasladarse para poder ir a retirar su dinero en efectivo, ¿verdad? Y incluso formar la cola respectiva, eso no se contabilizó, pero son 20 horas un día. ¿Cuánto cuesta eso en términos económicos? ¿Cuánto te cuesta en términos de productividad y en términos sociales? Es lo que podías haber mejorado tu rendimiento para poder mejorar a su vez tu bienestar, ¿verdad? Sin duda un tema bastante interesante, Francisco. Gracias nuevamente por venir. Tenemos que hacer una pausa, pero ya también invitamos a los televidentes que se sumen a la propuesta que le presentamos aquí en el canal de la producción y muchos ya nos hacen también sus preguntas, entonces establecemos también el vínculo a través de las redes sociales y que nos acerquen sus preguntas y nosotros también vamos a estar respondiendo aquí en Perfecto, este espacio. Muchas gracias perfecto. por venir. Gracias.